Si usted quiere saber formas alternativas y quiere conocer algunas formas alternativas de resistencia social de manera individual, este es el canal indicado. Quédese con nosotros, yo soy Roberto Rivera y estos son Reflexiones Epistémicas. Comenzamos. El mejor gobierno es el que menos debe gobernar. Sabias palabras que dice Henry Thoreau en su libro Desobediencia Civil, en la cual él enfatiza resultado de una serie de reflexión que le ocurre en la cárcel, y todo esto a razón de que llega un día, estamos ubicados en el año 1845, contexto de la segunda intervención norteamericana a la República Mexicana, a la soberanía mexicana. Llega un ministro, toca su puerta, Thoreau, según relata él, y resulta que le pide una cooperación para el ejército de reserva y para la guerra, la guerrilla, para apoyar en contra de la guerrilla del esclavismo y también apoyar a la intervención norteamericana. Situación que Thoreau se niega al caracterizarse por ser un pacifista, un abolicionista. Él se niega a cooperar. El resultado de haberse negado a cooperar a ese representante de esa asociación religiosa fue de que lo encarcelan un día. Llega la policía y lo encarcela y le genera una reflexión. A partir de esa reflexión, él escribe y redacta lo que va a ser el libro de Desobediencia Civil. Me es interesante que la cárcel es un espacio de reflexión para Thoreau, al igual que después va a ser, es una suerte como de apología, porque igualmente va a ser para Gramsci. ¿Quién puede olvidar las cartas de la cárcel, ¿no? De los libros de Gramsci? Pero bueno, eso va a ser una historia muy posterior. El detalle con Thoreau es de que Thoreau comienza hablando de tres personalidades que acontecen en los movimientos sociales, en los procesos de resistencia, pero también sobre tres matices, tres entes que, que son los que van a caracterizar casi siempre las formas de resistencia y las formas de reclamo popular. Él habla, aunque no los nombra de esa manera, pero los caracteriza, él habla de la gente oportunista. Es decir, aquellas personas que son líderes, conocedores de la masa, grandes oradores y demás, quienes aceleran, presionan, buscan que demás personas que le escuchan tomen confianza en las decisiones que ellos están diciendo para que a final de cuentas terminen haciendo acciones que van contra el Estado, con la característica que estos llamados oportunistas lo único que van a hacer es alborotan a la mayoría de la masa popular y poco a poco van desvaneciendo su figura, su personalidad en el proceso, sobre todo a sabiendas de que ya son acciones concretas las que hay que hacer, con la intencionalidad de que si llegara a fallar la cuestión del movimiento social, del reclamo popular, de la resistencia social, ellos no se vean involucrados en ese proceso, que su imagen pública no sea la que aparezca como líderes, como conocedores, como participantes, como organizadores. Entonces, en ese sentido, se ve la parte de la oportunidad, ya que de lograrse oportunamente los objetivos que se han planteado, ellos serían los que encabezarían el movimiento, ellos serían los que serían las figuras del poder, serían las nuevas élites del poder en términos de Touraine, sobre que tendrían que administrar y regir sobre el nuevo sistema. Por eso son los oportunistas, porque imaginemos esa gran masa social que la lebrestan, que le invitan a la movilización, y poco a poco el líder se va desvaneciendo al último para decir, sigan, sigan, sigan. Y él se queda en las últimas filas o finalmente no aparece, sobre todo si es que el movimiento ha fracasado. Otro de los sesgos que nos presenta Thoreau son los llamados quejosos. Son aquella serie de personas que todo el tiempo están reclamando, que todo el tiempo están inconformes, que siempre encuentran algún detalle que no les gusta de las instituciones, de la burocracia, de los estados, etcétera, pero con el detalle, y siempre se expresan.
pero en espacios que consideran de seguridad para ellos, pero con el detalle de que cuando se necesita que aparezcan, que ellos intervengan, que ellos digan algo, que ellos opinen, simplemente se callan. O en el peor de los casos, son los que se movilizan se movilizan de manera oportuna en apoyo a los grupos de poder que están en turno y a las élites políticas. Finalmente, los apáticos es el tercer grupo de personas que identifica Thoreau. Obviamente les repito, vuelvo a comentar, Thoreau no los nombra así, sin embargo los caracteriza en desobediencia civil. Los apáticos van a ser aquellas personas que todo el tiempo se quejan, pero no hacen absolutamente nada y están esperando a que alguien abandere su causa, se suman cuando está esa causa, pero no van a hacer en absolutamente nada a favor de la causa, a favor de la lucha. Pero si se logra, si la causa, si la lucha por alguna razón logra el triunfo, logra las negociaciones, son los que aparecen y reclaman su pedazo del pastel. Bajo ese tenor de ideas, que esas son las tres figuras que nos están apuntando, que nos apunta Thoreau y que las refiere como aquellas personas que todo el tiempo, en contextos de 1845, todas aquellas personas que decían, no, yo no me voy a enrolar, yo no voy a apoyar, pero yo sí pago mis impuestos, pero yo sí soy buen ciudadano, pero yo sí cumplo con lo que tengo que hacer. Entonces, ahí ahí es donde empiezan a tomar rostro estas tres personalidades, ¿no? Importante situación de la desobediencia civil, porque más adelante la historia la historia mundial nos va a recordar que Mahatma Gandhi va a ser el que va a retomar el concepto de la desobediencia civil para su propia revolución social, la revolución cultural de la India. Bueno, otra figura que aparece, aunque no existía la categoría y el concepto, sino que se vuelve de manera tangencial, quizá hasta Howard Becker se inspiró en desobediencia civil para hablar en relación al concepto de outsider. En español no existe una traducción, lo más acercado son los escapistas, en los cuales son aquellas personas que viven completamente en la legalidad. Todo el tiempo viven en la legalidad, pagan sus impuestos, sacan la basura, cumplen con las funciones de buen ciudadano, ayudan en quehaceres públicos, hacen su servicio social, pero en el momento en que ellos ven la oportunidad de delinquir, sin que nadie los vea, sin que no les afecte, sin que no se les pueda asociar con ese delito, lo hacen. Howard Becker habla que esos son los outsiders, las personas que viven en la legalidad y en un momento dado hacen un cambio, un viraje, una bifurcación y de repente cometen un ilícito, pero se regresan, una vez cumplido el ilícito, se regresan a la legalidad. Y son precisamente los que condenan a las cuestiones de ilegalidad. Es decir, yo apunto que estoy en contra de la corrupción, pero yo me encuentro a una autoridad y la termino corrompiendo para que me facilite un trámite, me evite una pena mayor, etcétera. Entonces, ahí es como se juegan estas cuestiones de outsider. Bueno, en lo que respecta a la desobediencia civil, es importante e interesante primero recordar, ya se había comentado, que Gandhi retoma el concepto de desobediencia civil para la revolución social que tiene Thoreau. Thoreau va a hablar de que primero que nada, la necesidad de pensar por sí mismo, sobre todo heredero de la Revolución Francesa, donde la libertad de culto, de opinión, de credo, pero sobre todo la responsabilidad por hacerse cargo de esa libertad es fundamental, donde también heredero de la postura kantiana de la libertad de pensamiento, que nos invita a una madurez intelectual, a una reflexión donde la persona sea capaz de tomar sus propias decisiones, pero hacerse cargo y sobre todo hacerse responsable de las consecuencias de las decisiones que ha tomado, es lo que debe caracterizar la desobediencia civil, la cual se puede definir como aquella situación de lucha individual que puede ser contagiosa, pero categóricamente es individual, en donde la persona decide hacer algún acto ilícito
que no dañe a las personas, sino que va directamente contra las instituciones, contra el Estado, contra la autoridad a la que se está enfocando. Se hace un acto ilícito, pero no esconde la mano, pero no huye. Una vez hecho el acto ilícito, se espera a la represión que pueda acontecerse por el acto que ha cometido. Es como aquella persona con ideología anarquista, con ideología de movimientos sociales, con ideología del feminismo, de varias de las ideologías que tenemos, pero que particularmente toman una piedra, rompen el vidrio de un establecimiento y se esperan a que los detengan, sin afectar a ninguna persona. Afectan propiedad material, afectan cuestiones simbólicas, cuestiones materiales, pero nunca afectan las vidas de las personas directamente. Porque el ataque, un detalle de la desobediencia civil es que el ataque es hacia el Estado, hacia las instituciones, no a las personas que forman el Estado, ni tampoco las instituciones. Eso es importante considerarlo, porque muchas veces se puede malinterpretar que los actos terroristas, que los actos violentos en los movimientos sociales, en las marchas, en los mítines, en los paros, siempre es contra las personas y no contra las instancias. No, aquí queda muy claro el punto. El ataque siempre es a las instancias y a las instituciones, nunca a los representantes o a las personas que representan esas instancias e instituciones. ¿Por qué? Porque Arturo parte del hecho de que si estamos apelando a nuestra capacidad de libertad de opinión y de pensamiento, pero con ello la responsabilidad que lleva esa obligación, esa libertad, la obligación que lleva esa libertad, entonces en esa obligación también hay un castigo y en esa obligación también se reconoce que es un delito, un ilícito, y por lo tanto tiene que ser ajustarse a la pena. Y la persona de manera consciente se ajusta a la pena. He ahí la libertad, la desobediencia civil. He ahí ese punto. Detalle importante, porque va a ser la pauta que va a abrir el tema a otros investigadores. Recordemos en contribución a la crítica a la economía política cuando los trabajadores descomponían a propósito las máquinas. La contribución a la crítica de la economía política de Marx, donde el trabajador, como parte de su rebeldía, como parte de su resistencia frente a los despidos, frente a la implementación de nuevas tecnologías que le podían generar un despido, alteraba, descomponía o o maltrataba a las máquinas con tal de mantener su trabajo. Entonces ahí el daño es a la cuestión material y a la economía del burgués, pero nunca contra la vida del burgués. Hay un detalle importante porque siempre se ha caracterizado y se ha pensado que la lucha marxista y comunista siempre es por vía armada, y no es verdad, no es la única alternativa que Marx ha trabajado. De hecho, en Fundamentos del Socialismo, ahí matiza, que fue el preámbulo para, o fue el borrador para el manifiesto del Partido Comunista, ahí matiza que no es la única vía por la cual se puede acceder a la conquista del poder. Entre ellos la vía democrática, la vía armada y también la vía negociada, ¿no? Pero bueno, otra visión que Thoreau va a heredar, otra de las ideas que va a heredar Thoreau a otros investigadores, va a ser con la postura de Althusser y los aparatos ideológicos del Estado. Cuando Althusser reflexiona y dice cómo la religión, la escuela, los sindicatos, los partidos políticos forman parte de estos aparatos ideológicos del Estado y que ayudan a la opresión de las personas, al control social, y que son medios para la denuncia de los anormales en términos Foucaultianos. Uh-huh. Claro ejemplo lo tuvo el mismo Thoreau. ¿Cómo pudo haber sido de que un ministro de una asociación religiosa lo denuncia con la policía por no querer pagar el impuesto o no querer cooperar para la intervención norteamericana, la intervención a México desde Estados Unidos, o la guerrilla de liberación de esclavos?
Ahí está claro el ejemplo, señalando a la persona anormal que no quiere cooperar en una causa común porque querían civilizar a México y querían mantener el status quo de la esclavitud, cuando la independencia de México ya había pasado desde 1810. O sea, 40 años después, que es la segunda intervención norteamericana, todavía están esas ideas de civilizar a la población. Es interesante porque Thoreau precisamente eso es lo que reclama. Y finalmente con Foucault aparece también la cuestión de la anormalidad, como ya se había tocado. ¿Quién puede olvidar el texto de los anormales de Foucault, donde quién rige lo que es normal? ¿Qué podemos decir que es lo normal? Cuando evidentemente Thoreau está diciendo nuestra forma de resistencia frente a estos cambios abruptos, frente a esta situación injusta que imponen las leyes y sobre todo imponen las instituciones, lo que nos lleva es a dimitir. De hecho, me permito leer un fragmento de Thoreau al respecto sobre la acción concreta de la desobediencia civil. Dice: si 1000 ciudadanos no pagaran sus impuestos este año, esa no sería una medida violenta y sangrienta, como sí lo sería pagarlos, poniendo en condiciones al Estado para que ejerza la violencia y derrame sangre inocente. Esta es, de hecho, la definición de una revolución pacífica. Si es que tal revolución es posible, si el recaudador o cualquier otro funcionario, como ya ha sucedido, me pregunta, ¿y entonces cómo he de comportarme? Mi respuesta es: si usted de verdad quiere hacer algo, dimita. Cuando el súbdito se ha negado a someterse y el funcionario renuncia a su cargo, la revolución se ha conseguido. Estas palabras, esta cita en particular, seguramente fue algo de lo que inspiró a la revolución pacífica de Mahatma Gandhi, quien nunca negó la inspiración desde la óptica de Thoreau para el movimiento social de la independencia de India, de la independencia colonialista de India. Bueno, esperando que con este video les sirva, les invito a la lectura de Desobediencia Civil de Thoreau y nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un cordial saludo a todas, a todos y enhorabuena. Estamos en contacto. Bye bye.